Escorpio no es un signo al que se entra buscando respuestas, ni claridad, ni alivio. Se entra cuando ya no queda ningún lugar al que huir. Por eso este territorio no se abre con curiosidad, sino con agotamiento. El agotamiento de fingir que algo no duele. El cansancio de sostener máscaras que ya no protegen. Escorpio aparece cuando el alma comprende de forma silenciosa pero irreversible que seguir evitando lo insoportable es más destructivo que mirarlo de frente. Aquí conviene desmontar una idea cómoda desde el inicio. Escorpio no enseña a sufrir. El sufrimiento es común cotidiano, casi automático. Lo verdaderamente raro y profundamente transformador es aprender a sostener lo que no puede resolverse, lo que no puede explicarse, lo que no puede ser aliviado de inmediato. Eso es lo que distingue a Escorpio de cualquier otra experiencia del zodiaco. No se trata de intensidad emocional, sino de resistencia consciente. No se trata de drama, sino de presencia. Cuando el alma entra en Escorpio, descubre algo inquietante. El dolor no es el enemigo. El enemigo es la reacción. La huida, la descarga, la necesidad de expulsar lo que incomoda. Escorpio no pide que elimines lo oscuro, sino que permanezcas sin romperte mientras lo oscuro atraviesa tu campo interno. Y esa permanencia no es pasiva. Es activa, tensa, profundamente lúcida. Es la diferencia entre colapsar y sostener sin fragmentarse. Por eso Escorpio no llama con promesas. No promete sanación rápida, ni redención, ni ascenso. Promete algo mucho más incómodo, verdad sin anestesia. Ver lo que otros evitan. Percibir lo que no se dice. Intuir lo que no tiene forma todavía. Y cargar con esa conciencia, sin usarla como arma, sin proyectarla sobre otros, sin convertirla en identidad. Esa es la primera prueba y muchos no la superan. En este punto suele aparecer la soledad. No como castigo, sino como consecuencia natural. Porque cuando ves lo que yace bajo la superficie, las conversaciones superficiales dejan de sostenerte. No porque seas superior, sino porque ya no eres compatible con la negación. Escorpio no se para por ego. Se para por incompatibilidad vibratoria con la evasión. Y esa separación duele más que cualquier pérdida externa, porque ocurre incluso estando acompañado. Este es el umbral donde muchos se confunden. Creen que Escorpio es destrucción, cuando en realidad es contención extrema. Creen que es caos, cuando en realidad es silencio cargado. Creen que es muerte, cuando es algo más difícil permanecer vivo, mientras algo dentro ya no puede seguir siendo lo que era. No hay espectáculo aquí. No hay testigos, solo un pulso interno que se vuelve cada vez más estable, más denso, más real. Si has llegado hasta este punto del camino, no es porque seas especial, es porque algo en ti ya no puede seguir mintiéndose. Escorpio no te elige, te encuentra cuando estás listo para dejar de huir. Y a partir de aquí, nada vuelve a ser ligero de la misma forma. No porque todo se vuelva oscuro, sino porque todo se vuelve
verdadero. Existe una confusión persistente. Alrededor de Escorpio se cree que este territorio está definido por el dolor. Pero el dolor en sí mismo no es lo insoportable. El dolor es una experiencia primaria casi universal. Lo verdaderamente insoportable es la conciencia que despierta alrededor del dolor, la lucidez que lo acompaña, la imposibilidad de seguir engañándose sobre su origen, su sentido y su permanencia. Escorpio no introduce sufrimiento donde no lo había. Lo que hace es retirar el velo. Y cuando el velo cae, el alma ya no puede refugiarse en explicaciones simples, en culpables externos, ni en narrativas tranquilizadoras. De pronto lo que duele revela su estructura, muestra patrones, expone repeticiones. Y esa visión, no el dolor, es lo que desestabiliza. Porque una vez que algo es visto con claridad, ya no puede ser desvisto. Aquí comienza el verdadero peso escorpiano. No es emocional, es cognitivo y existencial. Es la carga de saber. Saber que ciertas relaciones nunca fueron inocentes. Saber que ciertas heridas no vinieron de la nada. Saber que uno mismo participó consciente o inconscientemente en dinámicas que ahora resultan intolerables. Esta conciencia no grita, no acusa, no dramatiza. Simplemente se instala. Y desde ese momento, vivir como antes se vuelve imposible. Muchos intentan escapar de esta fase. Buscan distraerse, explicarse, espiritualizar lo que ocurre. Pero Escorpio no se deja sublimar tan fácilmente. Aquí no basta con comprender intelectualmente. La conciencia que emerge exige coherencia interna. Exige que el alma deje de actuar contra lo que ya sabe. Y ese ajuste es profundamente incómodo, porque implica renuncias silenciosas a roles, a vínculos, a expectativas que ya no se sostienen bajo la nueva mirada. Por eso Escorpio suele vivirse como un quiebre, aunque no siempre haya un evento externo que lo justifique. El quiebre ocurre dentro, en la percepción, en la forma de registrar la realidad. Lo que antes se toleraba ahora pesa. Lo que antes se ignoraba ahora ocupa espacio. No porque haya empeorado, sino porque la conciencia se ha afinado. Y una conciencia más afinada no puede habitar estructuras burdas sin resentirse. Aquí aparece una tentación peligrosa: confundir esta lucidez con superioridad. Creer que ver más equivale a valer más. Escorpio castiga duramente ese error, porque la conciencia sin humildad se convierte en veneno. La verdadera prueba no es ver lo oscuro, sino no usar lo visto para separarse del resto del mundo desde el desprecio. Escorpio no pide juicio, pide responsabilidad. Responsabilidad de no proyectar, de no descargar la incomodidad interna sobre otros, de no convertir la claridad en arma. Sostener la conciencia implica aceptar que no todo lo que se ve debe decirse, ni todo lo que se comprende debe corregirse. A veces la tarea es simplemente permanecer sin actuar impulsivamente, sin romper, sin huir. Y eso exige una madurez que no se aprende en teorías,
sino en resistencia interna. En este punto, el alma empieza a entender algo crucial. Lo insoportable no es sentir, sino sentir sin anestesia y sin escapatoria. Escorpio no ofrece salida rápida porque su función no es aliviar, sino estabilizar. Convertir la conciencia en un espacio habitable. Enseñar al alma a no fragmentarse cuando la verdad se vuelve pesada. Y esta es solo la primera lección. Las siguientes exigirán aún más silencio, más contención y menos autoengaño. A medida que la conciencia se afila, el alma escorpiana descubre una verdad incómoda. No todo lo que se vive puede compartirse. No porque falten palabras, sino porque falta un terreno común desde donde ser comprendido. Escorpio no calla por misterio ni por control. Calla porque lo que atraviesa no tiene traducción simple. Intentar explicarlo suele reducirlo, deformarlo o banalizarlo. Y el alma intuitivamente lo sabe. Aquí nace una forma particular de soledad. No es aislamiento voluntario ni rechazo del mundo. Es la consecuencia natural de habitar una profundidad que no todos están dispuestos o preparados a mirar. Cuando la experiencia interna se vuelve densa, compleja y silenciosa, muchas conversaciones pierden sustancia, no porque sean superficiales en sí mismas, sino porque ya no sostienen, y forzarlas genera una fricción que agota más que el silencio. Este es uno de los errores más frecuentes: confundir la necesidad de compartir con la necesidad de descargar. Escorpio aprende a veces a golpes que descargar la carga en otros no la aligera, solo la dispersa. Convertir la experiencia interna en relato para obtener alivio inmediato suele traer consecuencias, malentendidos, juicios, interpretaciones ajenas que contaminan un proceso que requería intimidad. Por eso el silencio no es cierre, es protección del proceso. En esta fase, el alma escorpiana enfrenta una prueba sutil: sostener sin validación externa. No ser visto, no ser confirmado, no ser comprendido, y aún así no traicionarse. Esto va contra la programación emocional básica del ser humano, que busca espejo, eco y reconocimiento. Escorpio, en cambio, entrena al alma para autosostenerse, para validar su experiencia desde dentro, sin convertirla en identidad ni en bandera. La carga que no puede compartirse no es solo emocional, es también ética. Ver ciertas verdades implica asumir responsabilidades que no todos quieren cargar. Implica dejar de participar en dinámicas que antes parecían normales. Implica decir no incluso sin explicaciones convincentes para los demás. Implica aceptar que algunas relaciones se debilitan no por conflicto, sino por desfase interno. Y ese desfase no se negocia sin perder integridad. Aquí aparece otra tentación: endurecerse, convertir el silencio en muro, la frialdad en armadura. Escorpio no pide eso. Pide contención, no clausura. Hay una diferencia crucial entre no compartir y cerrarse. El alma escorpiana aprende a estar disponible sin exponerse innecesariamente.
a escuchar sin vaciarse, a acompañar sin explicarse. Este equilibrio es frágil y se construye con errores, retrocesos y ajustes constantes. Con el tiempo, algo se estabiliza. El alma descubre que no necesita ser entendida para ser válida, que la profundidad no exige testigos, que el proceso interno tiene su propio ritmo y su propia inteligencia. Y cuando esta comprensión se asienta, la soledad deja de ser carencia y se vuelve espacio funcional. Un espacio donde la carga no pesa menos, pero pesa de forma distribuida, integrada, habitable. Escorpio no promete compañía constante, promete coherencia. Y en este tramo del camino, la coherencia consiste en respetar lo que no puede compartirse sin traicionarlo. Sostener la carga en silencio no es debilidad, es disciplina interna. Es el arte de no convertir la profundidad en espectáculo. Y ese arte prepara al alma para la siguiente lección: sostener sin reaccionar, incluso cuando todo invita a hacerlo. En este punto del camino, Escorpio plantea una prueba que no es visible desde fuera, pero que define todo el proceso a aprender a sostener sin reaccionar. No se trata de reprimir, ni de negar, ni de fingir calma. Se trata de algo mucho más exigente: permanecer presente mientras la presión interna aumenta, sin descargarla en forma de ataque-huida o dramatización. Esta es la prueba silenciosa que separa al iniciado del impulsivo. Reaccionar es fácil. Reaccionar alivia momentáneamente. Un estallido, una ruptura, una confrontación, incluso una explicación larga y emocional, pueden generar la sensación de movimiento. Pero Escorpio enseña que ese movimiento suele ser una fuga. Reaccionar devuelve el control a la emoción, no a la conciencia. Y cuando la conciencia ya ha despertado, permitir que la emoción gobierne es una forma sutil de traición interna. Aquí muchos confunden autocontrol con frialdad. Desde fuera el alma escorpiana puede parecer distante, inexpresiva o incluso indiferente. Pero lo que ocurre dentro es todo lo contrario. Hay intensidad, hay tensión, hay corrientes profundas en movimiento. La diferencia es que ya no se actúan automáticamente. Se sostienen, se observan, se integran sin necesidad de ser expresadas de inmediato. Escorpio no premia la impulsividad, aunque sea honesta. Premia la coherencia, porque decir o hacer algo solo para liberar presión interna suele generar consecuencias que luego deben ser cargadas durante mucho tiempo. El alma escorpiana aprende que no todo impulso merece acción y que no toda emoción exige respuesta externa. Algunas piden presencia sostenida hasta que se transforman por sí mismas. Esta etapa es especialmente difícil porque va en contra de la narrativa moderna de expresar todo. Escorpio no niega la expresión, cuestiona su timing y su intención. Se expresa para comunicar o para descargar. Se habla para aclarar o para aliviarse. Cuando la motivación es aliviarse, el costo suele ser la integridad del proceso.
Y Escorpio no está dispuesto a sacrificar profundidad por alivio momentáneo. Aquí aparece una comprensión clave: sostener sin reaccionar no es pasividad, es poder contenido. Es la capacidad de no ser arrastrado por lo que atraviesa el campo interno. Es mantenerse en el centro mientras fuerzas opuestas presionan. Y ese centro no es rígido, es flexible, atento, consciente. Se fortalece con cada impulso no actuado, con cada silencio bien colocado. Por eso, Escorpio desarrolla una relación distinta con el tiempo. Ya no necesita resolver todo de inmediato. Puede dejar que las cosas maduren, que se revelen, que se ordenen solas. La reacción suele cerrar procesos prematuramente. La contención, en cambio, los deja desplegarse hasta mostrar su verdad completa. Esta paciencia no es resignación, es estrategia interna. No obstante, esta prueba tiene un riesgo: la acumulación. Sostener no significa almacenar indefinidamente. Escorpio debe aprender a diferenciar entre contención consciente e internalización tóxica. La diferencia está en la presencia. Cuando hay presencia, la energía circula, aunque no se exprese externamente. Cuando no la hay, se estanca. Por eso esta etapa exige atención constante, no solo fuerza de voluntad. Superar esta prueba no vuelve al alma fría ni distante. La vuelve precisa. Cada palabra pesa. Cada acción tiene intención. Ya no se reacciona por herida, sino que se actúa desde claridad. Y esa claridad no necesita imponerse. Se siente, se percibe, marca límites sin violencia, genera respeto sin exigirlo. Esta es la forja silenciosa de Escorpio, el lugar donde el alma aprende que no reaccionar no es perder poder, sino concentrarlo. Y cuando este aprendizaje se integra, algo cambia de forma definitiva. El alma ya no se quiebra ante la presión, se vuelve estable bajo ella. Y esa estabilidad prepara el terreno para la siguiente etapa, donde no se trata solo de sostener, sino de no romperse cuando algo debe morir internamente. Después de aprender a sostener sin reaccionar, el proceso escorpiano entra en una fase aún más sutil y exigente: aprender a no romperse. No se trata de evitar el dolor ni de protegerse de la pérdida, sino de atravesar una transformación interna sin fragmentarse. Aquí algo muere, pero no de forma dramática ni visible. Muere una estructura interna que ya no puede seguir sosteniendo la nueva conciencia. Este momento no siempre coincide con un evento externo claro. A veces no hay rupturas, ni finales evidentes, ni crisis visibles. Lo que ocurre es interno, silencioso, casi imperceptible para los demás. Sin embargo, para el alma el cambio es total. Algo que antes definía identidad, propósito o sentido, deja de tener fuerza. Y el vacío que se abre no puede llenarse de inmediato. Escorpio enseña que no todo vacío debe ser llenado. Algunos deben ser habitables. La tentación en esta etapa es apresurarse a reemplazar lo que muere: nuevas metas, nuevas creencias, nuevas relaciones, nuevas explicaciones. Pero hacerlo demasiado pronto suele generar estructuras frágiles,
construidas desde el miedo al vacío, no desde la verdad. El alma escorpiana aprende a permanecer en el espacio intermedio, sin forma definida, sin narrativa clara. Aquí se desmonta otra ilusión común, la idea de que toda muerte interna debe conducir rápidamente a un renacimiento visible. Escorpio no funciona así. Entre la disolución y la nueva forma hay un período de indefinición que no puede ser acelerado sin costo. Es en ese período donde el alma aprende a existir sin apoyarse en lo conocido. Y eso exige una fortaleza distinta a la resistencia exige flexibilidad. No romperse implica permitir que algo se disuelva sin aferrarse. Implica no endurecerse para evitar el dolor, ni anestesiarse para no sentir la pérdida. Implica mantenerse permeable mientras la estructura interna se reorganiza. Este equilibrio es difícil porque el miedo empuja a extremos o al colapso emocional o al control excesivo. Escorpio busca un tercer punto: presencia estable en medio de la transformación. En esta fase, muchas personas sienten que ya no son quienes eran, pero aún no saben quiénes están siendo. Esta sensación de desorientación no es un error. Es una señal de que el proceso está activo. El problema surge cuando se interpreta como falla personal, como pérdida de sentido o como retroceso. Escorpio corrige esa lectura. No saber quién eres por un tiempo es parte del aprendizaje. Forzar una identidad prematura es una forma de huida. Aquí también se redefine el concepto de fortaleza. No romperse no significa no sentir. Significa sentir sin perder coherencia. Significa atravesar la tristeza, la nostalgia o el duelo sin convertirlos en identidad permanente. El alma aprende a dejar que las emociones pasen sin quedarse a vivir en ellas. Esta movilidad interna es lo que permite que la transformación no deje cicatrices rígidas, sino memoria integrada. Con el tiempo algo se asienta, no como una euforia, sino como una sobriedad profunda. El alma ya no necesita definirse con urgencia. Puede esperar, puede observar, puede permitir que la nueva forma emerja de manera orgánica. Y cuando eso ocurre, la estabilidad no viene de certezas externas, sino de una confianza silenciosa en el propio proceso. Escorpio no promete renacer en gloria. Promete sobrevivir sin deformarse. Y esa es una enseñanza radical en un mundo que confunde intensidad con verdad y velocidad con evolución. Aprender a no romperse es aceptar que algunas transformaciones no buscan brillo, sino integridad. Y cuando esta integridad se consolida, el alma descubre un tipo de poder distinto, uno que no necesita imponerse, porque ya no depende de lo que muere o nace fuera. Después de atravesar el límite sin romperse algo, cambia de forma definitiva en el alma escorpiana. No aparece una sensación de triunfo ni una identidad nueva que exhibir. Lo que emerge es más silencioso y por eso mismo más estable, un poder que ya no depende de la intensidad. Escorpio descubre aquí que el verdadero poder no nace del control
ni de la confrontación, ni siquiera de la resistencia constante, sino de haber llegado hasta el fondo sin perder coherencia. Este poder no se siente como expansión, sino como enraizamiento. El alma ya no necesita empujar, convencer ni demostrar. Ha visto lo suficiente como para saber que la fuerza auténtica no hace ruido. Ya no reacciona para protegerse, porque ha aprendido que puede sostener mucho más de lo que creía. Y esa certeza interna reduce drásticamente la necesidad de defenderse. Aquí se desmonta otra confusión común: creer que Escorpio busca intensidad eterna. En realidad, después del límite, la intensidad deja de ser atractiva, se vuelve innecesaria. El alma que ha atravesado el abismo ya no necesita extremos para sentirse viva. Busca estabilidad profunda, no estimulación constante. Y esta transición suele generar incomprensión externa, porque desde fuera puede parecer una pérdida de fuego, cuando en realidad es fuego contenido. Este es también el punto donde aparece un peligro sutil: el ego espiritual. Haber sobrevivido a lo que otros no soportaron puede generar una sensación de diferencia, incluso de superioridad silenciosa. Escorpio pone una prueba clara aquí: si ese poder se convierte en identidad, se corrompe. El poder auténtico no se exhibe, no se nombra, no se usa para marcar distancia. Se manifiesta en la forma de estar, no en el discurso. El alma escorpiana madura aprende a reconocer este riesgo y a desactivarlo. Entiende que lo atravesado no la hace más valiosa, sino más responsable. Responsable de no usar la profundidad como arma. Responsable de no imponer la propia visión. Responsable de no confundir claridad con derecho a intervenir. Este autocontrol no nace del miedo, sino del respeto por la complejidad de los procesos ajenos. En esta fase, la relación con el deseo también cambia. Ya no se desea desde la carencia ni desde la urgencia. Se desea desde la elección consciente. El alma sabe lo que no quiere, y eso define con precisión lo que sí está dispuesta a sostener. Escorpio deja de buscar lo que quema y empieza a elegir lo que permanece. Esta selección no es fría, es cuidadosa. El poder que nace después del límite se reconoce por su efecto calma, el entorno sin intervenir. Marca límites sin violencia. Genera respeto sin exigirlo. Las personas perciben algo estable, algo que no se desorganiza fácilmente. No saben explicarlo, pero lo sienten. Y esa percepción es consecuencia directa de un trabajo interno que ya no necesita validación. Escorpio enseña aquí una verdad incómoda: el poder real no hace sentir poderoso, hace sentir sobrio. Reduce la necesidad de actuar, de hablar, de reaccionar. Aumenta la capacidad de esperar, de observar, de responder solo cuando es necesario. Y esta sobriedad no apaga la vida, la ordena. Cuando el alma integra este poder, ya no busca pruebas externas de su fortaleza. Sabe que cruzó un límite interno y que no necesita volver allí para recordarlo. Este
Es el umbral previo a la última enseñanza, comprender que Escorpio no está aquí para enseñar activamente a otros, sino para convertirse sin proponérselo en referencia silenciosa. En la etapa final del proceso escorpiano ocurre un desplazamiento sutil pero decisivo. El alma deja de sentir la necesidad de explicar lo que ha vivido. No porque no tenga palabras, sino porque comprende que la verdadera transmisión no ocurre a través del discurso, sino a través de la presencia. Escorpio no se convierte en maestro, ni en guía, ni en salvador. Se convierte en referencia silenciosa. Esto suele generar desconcierto, tanto interno como externo. Internamente, porque después de atravesar procesos intensos, surge la tentación de dar sentido, compartiendo, enseñando, advirtiendo. Externamente, porque otros pueden proyectar sobre Escorpio un rol de consejero, de sostén, de faro. Escorpio debe aprender a no ocupar roles que no le corresponden, incluso si parece capaz de hacerlo. La referencia no actúa, está, y en su estar muestra una forma distinta de relacionarse con lo oscuro, con el límite, con la incomodidad. No promete soluciones, no ofrece atajos, no tranquiliza, simplemente no huye. Y esa no huida tiene un efecto profundo en quienes la perciben, porque en un mundo que evita constantemente lo incómodo, la sola presencia de alguien que puede permanecer sin colapsar resulta transformadora. Aquí se redefine la noción de ayuda. Ayudar no es intervenir. Ayudar no es corregir. Ayudar en este nivel es no contaminar el proceso del otro con proyecciones propias. Escorpio entiende que cada alma tiene su ritmo y su umbral, y que cruzarlo antes de tiempo, aunque sea con buenas intenciones, puede generar más daño que beneficio. Por eso la referencia no empuja. Este posicionamiento exige una gran disciplina interna. Implica tolerar que otros sufran, se equivoquen, repitan sin intervenir desde la ansiedad de saber más. Implica confiar en que la conciencia ajena se activará cuando esté lista, no cuando uno lo desee. Y esta confianza no nace de la indiferencia, sino de una comprensión profunda de los procesos iniciáticos. Escorpio también aprende aquí a reconocer sus propios límites. No todo le corresponde. No toda oscuridad debe ser acompañada. No toda crisis ajena es un ya llamado. La referencia no absorbe, mantiene su eje. Y desde ese eje puede estar disponible sin sacrificarse. Esta es una corrección importante para quienes confunden profundidad con carga excesiva. Con el tiempo, la referencia escorpiana se vuelve casi invisible. No busca seguidores, no genera dependencias, no crea escuela. Su influencia es indirecta, muchas veces inconsciente. Las personas no recuerdan lo que dijo, sino cómo se sintieron al estar cerca. Más estables, más conscientes, más responsables de sí mismas. Escorpio cumple así su función final, encarnar una forma de sostener lo insoportable sin destruirse, no como ejemplo moral, sino como hecho viviente. Y cuando esta encarnación se asienta, el alma comprende que ya no necesita hacer nada más con lo vivido.
El proceso se ha cerrado. Lo aprendido se ha integrado. Solo queda una última verdad, por decir no como enseñanza, sino como cierre. Llegar al final de este recorrido exige una aclaración que rara vez se dice con honestidad. Escorpio no es un camino universal. No porque sea mejor ni más elevado ni reservado para unos pocos especiales, sino porque no toda alma necesita ni debe aprender a sostener lo insoportable. Hay etapas de la vida donde protegerse, suavizar, evitar o incluso ignorar ciertas verdades es necesario para sobrevivir. Escorpio aparece solo cuando esas estrategias ya no funcionan. Este territorio no ofrece consuelo, ofrece responsabilidad. Responsabilidad de no mentirse. Responsabilidad de no descargar lo que se ve sobre otros. Responsabilidad de no convertir la profundidad en identidad ni la herida en bandera. Por eso Escorpio no busca adeptos, no invita, no persuade. Se activa cuando el alma ha llegado a un punto donde no huir resulta menos costoso que seguir huyendo. Aquí conviene desmontar otra ilusión, la idea de que atravesar Escorpio te hace más consciente que los demás. Esa comparación es irrelevante. La conciencia no es una escala vertical, es un proceso contextual. Cada alma despierta aquello que necesita para cumplir su recorrido. Escorpio no despierta más, despierta lo que estaba reprimido, negado o postergado. Y eso no es un privilegio, es una tarea exigente. Sostener lo insoportable no te convierte en alguien iluminado. Te convierte en alguien estable bajo presión. En alguien que no necesita reaccionar para sentirse vivo. En alguien que puede mirar lo oscuro sin identificarse con ello. Y esa capacidad no se exhibe, no se proclama, no se vende. Se nota en la forma de estar, en la manera de decidir, en los límites que se colocan sin violencia. Cuando el proceso se completa, algo se aquieta. El alma ya no necesita probar nada. No necesita volver al abismo para recordar quién es. No necesita intensidad para sentirse real. Ha integrado la lección central de Escorpio. La verdadera fortaleza no consiste en resistir eternamente, sino en no fragmentarse cuando algo no puede ser cambiado. Y quizás esta sea la enseñanza más incómoda de todas. No todo puede ser sanado, resuelto o transformado en algo luminoso. Algunas experiencias solo pueden ser sostenidas con dignidad. Escorpio enseña a vivir con eso sin endurecerse, sin amargarse, sin cerrar el corazón. Enseña a convivir con la verdad sin convertirla en peso muerto. Si este contenido resonó, no lo tomes como una identidad que asumir, sino como un espejo momentáneo. Tal vez estés atravesando este territorio ahora. Tal vez ya lo cruzaste. Tal vez aún no lo necesitas. En cualquier caso, recuerda esto. Escorpio no exige que te quedes. Solo exige que si entras, no te mientas. Y cuando el alma aprende eso, ya no necesita huir.
tampoco necesita quedarse. Simplemente puede seguir con una profundidad que ya no pesa como antes porque ha aprendido a sostenerla.